Asimismo nos vamos a HTML, TypeScript. Y estamos listos ahí para ejecutar en este caso, el ts-node y el archivo classes.ts. ¿Sí? Listo. Vamos a ver el tema de clases, que es el último tema ya de aquí de TypeScript, antes de poder ya iniciar con las prácticas de Angular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Pues como en todo lenguaje de programación, ¿no? Vamos a declarar la clase con la palabra reservada class, ¿sí? Y un nombre de clase, ¿no? En este caso vamos a hacer de un vehículo, ¿sí? Usted sabe que toda clase tiene unos parámetros, ¿sí? Vamos a ponerle en este caso, por ejemplo, marca. Va a ser de tipo string. Vamos a ponerle modelo. Así mismo string. Y vamos a ponerle color. ¿Ya? Así como la clase tiene unos parámetros, también tiene unas funciones o procedimientos, ¿sí? Y el primer procedimiento, ¿sí?, obligatorio, fundamental dentro de una clase, pues es el constructor, ¿sí? Este constructor, pues, usted sabe por teoría de orientación a objetos, este es el que me sirve para poder yo hacer la inicialización de estos parámetros que están declarados aquí en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este constructor, vamos a poner asimismo marca, puntos string, modelo, dos puntos string, y color, dos puntos string. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer la implementación de ese constructor. ¿De acuerdo? ¿Por qué me sigue dando error aquí en la parte superior en los parámetros? Porque me dice, ¿no? La propiedad marca no tiene inicializador, ¿sí? Y no está asignada de forma definitiva en el constructor. Entonces, detecta, ¿sí?, que los parámetros que están inicializados de aquí arriba, ¿sí?, las propiedades de aquí arriba no han sido aún inicializadas, ¿no? Y justamente para eso es el constructor, ¿no? Entonces, para yo poder acceder a estos parámetros, de estas propiedades, ¿sí?, pues lo hago con la palabra reservada this, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, marca, y va a ser igual a el parámetro que le estoy pasando aquí en el constructor. ¿De acuerdo? ¿Ok? También le puse marca, ¿no? ¿Sí? Y fíjense en que ya automáticamente desaparece el error de la primera propiedad. ¿Sí? Porque ya detecta que está inicializado aquí en el constructor. Vamos con modelo. Modelo es igual a modelo. Y miren, ya desaparece la segunda propiedad. Y vamos finalmente con color. ¿Sí? Color. ¿Sí? Y ahí tenemos ya inicializado nuestra clase. ¿De acuerdo? Dentro del constructor. Los parámetros de la clase, ¿no? Y vamos a poner un método, ¿sí? Vamos a llamarle, por ejemplo, conducir. ¿Sí? ¿Ya? Y dentro de este conducir, vamos a, por ejemplo, hacer que se imprima un console log. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerle conduciendo un vehículo y vamos a hacer referencia a la marca. ¿Sí? Pues como hacemos referencia, pues simplemente con el signo de dólar, las llaves, ¿sí? Y llamamos a this punto, en este caso, marca. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una clase completa, ¿no? ¿Sí? Con unos parámetros iniciales, un constructor que inicializa dichos parámetros, ¿sí? Y también una función, un método,
¿sí? Que puede ser accedido cuando se haga la instanciación hacia esta clase, ¿sí? Porque obviamente, pues, la clase por sí sola no puede ser utilizada, ¿sí? Sino, pues, a través de la instanciación. En este caso, un objeto, ¿ya? Pues, para eso, yo me voy a crear este objeto, ¿sí? Voy a ponerle los nombres de las clases por convenciones, ¿sí? Por buenas prácticas siempre se las hace con mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí voy a crearme una variable, ¿sí? Y con la palabra reservada new vamos a hacer referencia a una instancia de la clase vehículo. ¿De acuerdo? Pues fíjese que automáticamente me está pidiendo que le pase los tres parámetros que necesita ese constructor, ¿no? ¿Sí? Para poder iniciar adecuadamente esa clase, ¿sí? Que son la marca, el modelo y el color, ¿ya? Pues vamos a pasarle, por ejemplo, una marca, un modelo y el color, ¿sí? ¿Ya? En algún lado estoy ocupando vehículo, esta variable con minúscula. No vale vehículo 1, ¿sí? En algún otro archivo tengo esa variable vehículo, por lo tanto me está marcando como error, ¿sí? Pongámosle vehículo 1, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita yo podría mandar a ejecutar esto, por ejemplo. Vehículo 1 punto conducir, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el resultado. Vamos acá abajo al terminal y ejecutamos el comando, ¿no? ts-note clases.ts. ¿Ya? Miren, ¿no? Conduciendo un vehículo Mazda. ¿Sí? Hasta aquí, todo muy bien. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, vehículo 1 punto marca es igual a Toyota. ¿Sí? Y vuelvo a ejecutar esto. Miren, en un principio, conduciendo un vehículo Mazda. Luego, conduciendo un vehículo Toyota. ¿Hay cómo hacer esto? Sí, hay cómo hacer esto. Lo acabamos de comprobar. ¿Sí? Que yo puedo acceder a cambiar el contenido de uno de los parámetros de la clase. Ahora, eso es adecuado en temas de seguridad. No, se necesita encapsular los datos. ¿Qué fue el resto? Voy a empezar a tomar lecciones, porque siempre son las mismas 2, 3 personas que hablan en clase. El resto, bien, gracias. No sé si están en clases, no tengo ni idea dónde están, que no los puedo ver, lamentablemente. ¿Ya? Obviamente, por temas de seguridad, no debería ser posible que un ente externo, en este caso el objeto, pueda cambiar automáticamente el valor de un parámetro. ¿Sí? En esta declaración de la clase vehículo, ¿qué visibilidad tienen estos parámetros que están aquí? Públicos. ¿Ya? Y obviamente, el hecho de que sean públicos, pues
Cualquier variable que sea pública puede ser accedido desde cualquier parte de esta aplicación. No necesariamente estar dentro de la misma clase. ¿Sí? Y lo acabamos de comprobar, ¿no? Esto ya no está dentro de la clase. Esta línea de aquí. ¿Sí? La clase termina aquí. Ahí termina esa clase. Pero esta línea, que es la que cambia el contenido del parámetro marca, está fuera de la clase. Y sin embargo lo pude hacer. ¿Sí? Entonces, una de las posibilidades es hacer privado los parámetros. ¿Sí? Y aquí está la definición, ¿no? De los tres tipos de visibilidad. Público, puede ser llamado desde cualquier lugar. Privado, si lo declaramos como privado, puede ser llamado solo desde la misma clase. ¿Sí? Que eso pues vendría a resolver el tema de la seguridad en ese sentido, ¿no? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, miren, voy a quitar esto de aquí, voy a eliminar esto. ¿Sí? Y aquí voy a hacer privado cada uno de los parámetros. ¿Sí? Aquí ya no hace falta inicializar. ¿Sí? Tranquilamente puede quedarse así. Y fíjense con esto, ¿no? Con esta línea. Acá ya me marca error. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me dice la propiedad marca es privada y solo se puede acceder a ella en la clase vehículo. ¿Sí? Por lo tanto, esto ya me marca un error. Ya no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido ya mejoro la seguridad que deben tener los parámetros dentro de una clase. ¿Sí? Como dijo el compañero, pues eso tiene que estar totalmente encapsulado, ¿no? Y para eso pues tenemos los métodos get y set para poder acceder a esa información, los get para poder obtener los valores y los set para hacer el cambio de los parámetros que se requieran. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto en ese contexto ya no va, ¿no es cierto? Ya no es procedente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Luego, tenemos también un tipo de visibilidad protegido. ¿Sí? ¿Qué significa que declare como protected una variable? Que puede ser llamado desde la misma clase, pero también desde las clases que son derivadas, es decir, cuando tengo herencia. ¿Sí? Porque igual, si yo quiero acceder a una variable desde una clase derivada, heredada, si está privado, igual no puedo acceder. ¿De acuerdo? Pero hay ocasiones que yo sí necesito acceder a esos valores, ¿sí? Entonces, los declaro como protegidos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una nueva clase. Antes vamos a comentar esto, para que no imprima. Hacer una nueva clase. Que se va a llamar car. ¿Sí? Y que esta clase va a extender, ¿sí? O heredar de vehículo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué me permite el tema de la herencia? Primero me permite que yo pueda acceder a estos tres parámetros que están aquí, ¿sí? Puedo utilizar esos tres parámetros, ¿sí? Aparte, pues esta clase carro puede tener sus propios parámetros, ¿de acuerdo? Otra ventaja que puedo tener es que este método que está aquí, ¿sí? Yo puedo hacer que se comporte de una manera diferente. ¿Cómo se llama ese proceso en orientación a objetos? Polimorfismo. 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 Ya, ¿no es cierto? Polimorfismo.
¿Sí? Es el mismo método, pero con un comportamiento totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo decirle que voy a implementar el método conducir, ¿sí? Y que simplemente voy a poner estoy conduciendo un carro, ¿sí? Nada más. ¿De acuerdo? Esta línea voy a pasarle acá abajo, ¿sí? Pero aquí ya no le voy a decir, bueno, dejémosle como estaba para que no, y comentémosla también, ¿ya? Y aquí voy a crearme otra variable, por ejemplo, vehículo 2, y esto va a extender, pero, no, perdón, va a crearse como una instancia, pero no de vehículo, sino de carro, ¿sí? ¿Y qué necesito? Pues pasarle los parámetros, ¿no? Pese a que carro no tiene parámetros, pero al momento que estoy extendiendo de vehículo, pues los que tengo que pasarle son los de la clase padre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí le voy a pasar, por ejemplo, voy a ponerle Ford, ¿sí? Voy a ponerle aquí igual lo mismo, se da, y voy a ponerle negro, ¿ya? Y aquí voy a llamar a vehículo 2 punto conducir, ¿sí? ¿Cuál mensaje debería imprimirse? Voy a imprimir este mensaje o este mensaje. Es el carro. Debería imprimirse estoy conduciendo un carro, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a grabar el código y nos vamos acá a la consola y vamos a ejecutar el comando. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Estoy conduciendo un carro. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Pues porque este vehículo 2 está creándose como objeto de la clase carro. ¿Sí? Y esta clase tiene su propio método que se llama conducir. ¿Sí? Si yo no hubiese implementado este método conducir, ¿sí? Igual hubiese podido llamar a vehículo 2.conducir, ¿sí? Pero me hubiese, en este caso, impreso el, el mensaje que dice conduciendo un vehículo Ford, en este caso, ¿no? Por el valor que le pasé aquí abajo, ¿sí? Para efecto de eso, vamos a comentar esto, ¿sí? Fíjense en que no hay ningún error, ¿sí? Pese a que aquí ya no existe el método, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que imprime. Mire, conduciendo un vehículo Ford, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si yo quiero, voy a volver a activar esto. Voy a ponerle aquí, estoy conduciendo un carro de color y voy a, primero a cambiar esto, ¿no? A cambiar serían esos caracteres, ¿sí? Y aquí quiero acceder, por ejemplo, a this punto
Mire que solo me deja acceder a dis.conducir, ¿sí? Que es el método que tiene la clase carro. Pero yo quiero acceder a este color de acá arriba, ¿sí? A la propiedad color que tiene la clase vehículo. Sin embargo, no es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por esto que dice acá, ¿no? ¿Sí? Que cuando esté en private, puede ser llamado solamente desde la misma clase. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer lo que pretendo hacer, tengo que cambiar la visibilidad, ¿no? Entonces, en este color yo le voy a poner como protect. ¿Sí? Y ahí sí, si yo vengo acá, mire, ahora ya tengo la propiedad color. ¿Sí? Voy a poner aquí color. ¿Sí? Y ahí sí, pues voy a grabar y ya me debería imprimir, en cambio, este conducir de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos el resultado. Y ahí está, ¿no? Estoy conduciendo un carro de color negro, que justamente es el valor que le pasé al momento de hacer la instanciación de la clase carro. ¿Sí? ¿Ya? Pues lo que comentaron en un principio, ¿no? Voy a poner esto acá arriba. ¿Ya? Pues que para poder acceder a estos, a los valores de estos parámetros, ¿sí? De estas propiedades, ¿sí? Debo hacerlo con get y con set, ¿no? Entonces, por ejemplo, get, ¿sí? Puedo poner aquí, qué sé yo, obtener marca, ¿sí? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, return, ¿sí? Voy a ponerle la marca es this.marca, ¿sí? Es en el caso de la marca, ¿sí? Y para set, para cambiar el valor, pues simplemente antepongo la palabra set. Y aquí le pongo, pues, cambiar marca, por ejemplo, ¿sí? Pero para cambiar, pues, obviamente que necesito pasarle una nueva marca, ¿no? ¿Sí? Hacer marca, dos puntos, spring. ¿Sí? Y aquí lo que haría es simplemente, pues, dis.marca, ¿sí? Es igual a la nueva marca que me van a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, pues, yo acá afuera, en esta instancia, ya podría cambiar, por ejemplo, el color, ¿no? Que es lo que estoy imprimiendo aquí abajo. ¿Sí? Voy a ponerle, por ejemplo, vehículo 2. No, pero estoy cambiando la marca. Vámonos aquí, estoy conduciendo un carro de marca. Y aquí llamemos a marca. Pero obviamente para que funcione, tengo que decir a marca que también sea un protected. ¿Sí? Entonces aquí sí va a valer marca. ¿De acuerdo? Y aquí voy a llamar a punto cambiar marca. ¿Qué me dice? Que necesito pasarle un parámetro, ¿no? Vamos a ponerle, qué sé yo, Audi, por ejemplo. ¿Qué pasó? Perdón. Esto es igual a Audi. ¿Sí? Ojo, cuando nosotros estamos llamando, ¿sí? A un set en este cambio, en este caso, ¿sí? A este no lo puedo llamar como función. ¿De acuerdo? Simplemente lo que hago es asignarle un nuevo valor. ¿Sí? Entonces no es como llamar a conducir, por ejemplo, que a conducir lo llamo como función. ¿Cómo se llama como función? Pues con los parámetros al final. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado, la diferencia entre esta función, ¿sí?
¿De acuerdo? Y esta propiedad de cambio de valor de un parámetro. ¿Sí? De una propiedad de una clase. ¿De acuerdo? Entonces yo para poder acceder a cambiar el valor de la propiedad, simplemente hago la llamada, en este caso cambiar marca, y le asigno un nuevo valor. ¿Sí? Y ahí sí pues llamo a conducir, ¿no? Y obviamente me va a salir con este nuevo valor. Vamos a grabar. Y vamos a ejecutar nuevamente esto, ¿no? Y aquí está, ¿no? Estoy conduciendo un carro de marca Audi. ¿Sí? Entonces de esa manera yo accedo a los get y set, ¿no? ¿Sí? Creo que todo eso debe ser conocido para ustedes. ¿Sí? Listo. Vamos a poner aquí el tema de clases abstractas. ¿Sí? Que también es muy utilizado en el ambiente de Angular. ¿Qué es una clase abstracta? Es aquella a la que no se puede instanciar. ¿Ya? No es aquella que no tiene definidos los métodos. Es una en la que solo se define el comportamiento. Como dijo el compañero, se definen solo el nombre de los métodos, más no lo que van a hacer estos. Pero entonces ahí te contradices tú mismo. Porque me estás diciendo al principio que es una clase en la cual se define el comportamiento de los métodos y no se define el comportamiento de los métodos. No, solo los métodos. Solo se definen los métodos, más no su comportamiento. Tú dijiste en un principio el comportamiento de los métodos, por eso te corrijo. En efecto, ¿no? Es una clase en la cual se define simplemente los nombres de los métodos, ¿no? ¿Sí? Estos métodos pueden tener parámetros, por supuesto. ¿Sí? Pueden tener parámetros. ¿Sí? Pero estas clases, como también dijeron al compañero, no pueden ser instanciadas. ¿Sí? Estas clases, para su implementación, necesariamente tienen que ser heredadas. ¿Sí? Esto se lo hace con la palabra reservada abstract. ¿Sí? Abstract class. ¿De acuerdo? Abstract class. Y vamos a darle un nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, libro. ¿Ya? Abstract class libro. ¿Ya? Vamos aquí a declarar por ejemplo, vamos a decirle protected, vamos a ponerle, qué sé yo, autor. ¿Sí? Vamos a ponerle autor. Vamos a ponerle tema, ¿sí? O título. Vamos a ponerle un año. ¿Sí? ¿Ya? Number. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y vamos a generar un método. ¿Sí? Un método abstracto a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, leer. ¿Sí? Y esto va a ser de tipo void. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crearme, por ejemplo, libro es igual a new libro, ¿sí? Ahí está el error, ¿no? No se puede crear una instancia de una clase abstracta. ¿De acuerdo? Este tipo de situaciones, como ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, JavaScript no las controla. ¿Sí? Eso me marcaría el error
cuando ya estemos en tiempo de ejecución. ¿Sí? Cuando ya estemos utilizando, ¿sí?, esa parte del código, pues ahí me marcará el error, ¿no? ¿Sí? Pero acá, pues, fíjense en que ya me marca, ¿no es cierto?, que no se puede hacer una instancia de una clase abstracta. Entonces, ¿qué necesito ahí? Pues, obligatoriamente, necesito crear una nueva clase. ¿Sí? Por ejemplo, pongámosle libro software, ¿ya? Y esto tiene que extender de libro. Al momento que estamos extendiendo de libro, fíjese que me dice, ¿no? La clase libro software no abstracta no implementa el miembro abstracto heredado leer de la clase libro. Pues, ¿qué es lo que hace? Me está obligando a que yo implemente esta función que está aquí, ese método que está ahí. ¿Sí? Entonces, yo obligatoriamente, pues, tengo que leer, ¿sí? Y aquí hacer la implementación. ¿Sí? Entonces, aquí sí puedo hacerle un console.log. Vamos a decirle yo estoy leyendo el libro titulado y accedemos al título del libro, por ejemplo. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Puedo crearme constante. Libro es igual a new, pero aquí sería libros software. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo aquí? Pues me está pidiendo los valores de las propiedades, ¿no? De autor, de título y el año. ¿Sí? Autor, pongámosle, no sé, NA, título, vamos, programación web, y año 2020. ¿Sí? Y 1000. ¿De acuerdo? Ya automáticamente desaparece el error. ¿Por qué? Pues porque se ha completado la totalidad de los parámetros que me está pidiendo esta clase libro. ¿Sí? Y aquí sí pues puedo mandar a libro.leer. ¿Sí? Obviamente como es una función, con parámetros, ¿no? Perdón, con paréntesis, así no tenga parámetros. ¿Sí? Vamos a hacer el llamado acá. Comentemos esto de aquí arriba, se me está imprimiendo esto. Pero aquí está, no, el otro. Yo estoy leyendo el libro titulado Programación Web. ¿Sí? Entonces, ahí está la implementación de una clase abstracta. ¿Preguntas? Inge, disculpe, ¿y aquí se puede hacer herencia múltiple o no sirve aquí Sí, la herencia claro. múltiple? Sí, sí, por supuesto. Puedes hacer herencia múltiple, puedes implementar interfaces ahí mismo, que es lo que vamos a hacer a continuación y es la última parte que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner aquí una interfaz, ¿sí?, que se va a llamar factura, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, factura actual. ¿Ya? Y esto me va a devolver un string. ¿Sí? Para eso, en esta clase libro, vamos a aumentar aquí al final. Aumentémosle aquí al final
un precio. Tipo number, ¿no? Un precio. ¿De acuerdo? Claro, aquí me va a obligar a pasarle el nuevo valor, que puede ser el precio, pongámosle, por ejemplo, no sé, 25. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que esta clase, libro software, a más de heredar del libro, quiero que también implemente esta interfaz. ¿Sí? Entonces aquí, voy a decir implements, ¿sí? Y el nombre de la interfaz, en este caso, factura. ¿Sí? Claro, me está marcando un error. ¿Por qué me marca el error? Me dice, ¿no? La clase libro software implementa la interfaz factura de forma incorrecta. La propiedad factura actual falta en el tipo libro software. ¿Sí? Pero es obligatoria en el tipo factura. Como aquí arriba es obligatorio, ¿sí? Dentro de esta interfaz, pues me está obligando a que dentro de esta clase libro software que está implementando esa interfaz, la debo también yo implementar acá, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a implementar aquí factura actual. ¿Sí? De tipo, perdón. ¿Sí? Aquí le voy a decir que retorne. Voy a decir el libro tiene un precio de, y en este caso voy a llamar a this.precio. ¿Sí? Si yo no les pongo a estos como protegidos, pues obviamente yo desde esta clase no voy a poder acceder a estos valores de acá arriba. ¿Sí estamos claros? Entonces, por eso, obviamente dependiendo de los requerimientos, ¿sí? Que tengamos para acceder a esas propiedades, pues utilizaremos o privado o utilizaremos el protegido, ¿no? ¿Sí? En el caso de que, obviamente, no querramos hacer por ejemplo, los métodos get y set, ¿no? ¿Sí? Porque la otra sería, pues, declarar todo como privado, ¿sí? Implementar los métodos get set dentro de esta clase libro, y ahí sí, pues, poder acceder desde afuera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, pues, la otra es simplemente cambiando la visibilidad y hacemos un llamado directo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también ya podría hacer esto, ¿no? Libro.factura actual. ¿Sí? Vamos a limpiar la pantalla. Y llamamos aquí. Es que fíjense en que aquí solo estoy retornando este mensaje. ¿Sí? Pero aún no lo estoy imprimiendo. ¿Sí? El hecho de llamar a esto de aquí no se está imprimiendo. Solo estoy retornando este valor. Pues aquí, ¿qué me faltaría? Pues aquí console.log y dentro de este console vamos a llamar a esto. ¿Sí? Vamos y nuevamente mandamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? El libro tiene un precio de 25. ¿Sí? Toda esta es una clase que hereda de una clase abstracta y también implementa una interfaz. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Ventaja ninguna. ¿Sí? Lo que, por ejemplo, si yo utilizo aquí el protegido, lo que me estoy ahorrando es simplemente líneas de código, ¿no? ¿Sí? Porque como les digo, si yo utilizo aquí todo privado, pues obviamente desde acá abajo no podría acceder
a esos valores, ¿sí? La única manera sería pues que en esta clase se implementen los métodos getSet, ¿sí? Y ahí sí pues poder utilizarlos en esta clase que estaré dando. ¿Qué me generaría eso? Pues más líneas de código en esta clase, ¿sí? Pero de ahí como ventaja, ninguna. Diferencia, ninguna, ¿sí? En la línea 8, acá arriba. Ajá. Así tú me dices. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, claro, aquí, en cambio aquí, con eso, tú acá abajo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, esta es la del cambiar marca. Este estoy accediendo a este de aquí. No, no usamos no usamos ese. ¿Ya? Claro, y me va a dar error. ¿Sí? Este es el inconveniente. ¿Sí? Que obviamente, primero hay que tener en cuenta que JavaScript no es lo mismo que Java. ¿Sí? Entonces no podemos traer las mismas prácticas que tenemos en Java a JavaScript. ¿Sí? Y obviamente, al tener algunas diferencias, como en este caso en los métodos get y set, ¿sí? También se las trae a TypeScript. Recuerden que TypeScript no es más que una mejora de lo que es JavaScript, ¿sí? Entonces, claro, antes en otros lenguajes, como tú bien mencionas, como Java, como PHP, como C Sharp, que son netamente orientados a objetos, ¿sí? Ahí sí tienes la posibilidad de simplemente poner o establecer el get marca y el set marca, ¿sí? Para poder acceder directamente solo con el nombre de la propiedad, ¿sí? Pero que en TypeScript, no. Por eso justamente yo les había puesto de esta manera, ¿no? ¿Sí? O sea, separados, ¿sí? Como nombres propios, ¿sí? Como obtener marca, cambiar marca, para de esa manera yo poder acceder así cuando se instancie la clase, ¿sí? Pero tal como se lo hacía en Java, en TypeScript no es posible. Pero de ahí la lógica es exactamente la misma, ¿sí? Sino que aquí en vez de poner vehículo.marca es igual a Audi, aquí estoy poniendo vehículo.cambiar marca es igual a Audi, nada más. ¿Sí? Esa es la forma en la que TypeScript tiene de poder implementar los get y set. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero de ahí sí que eso implique ventaja o desventaja, no hay ninguno. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Ya? Listo. Entonces, con esto culmino toda la parte de TypeScript. ¿Sí? Hemos visto lo más necesario. ¿Sí? Ya a medida que vayamos viendo la parte de Angular, pues iremos viendo algunas otras cositas en el camino. Por ejemplo, lo que son decoradores. ¿Sí? Que me imagino ustedes deben haber manejado decoradores en algún lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces sirven para darle una connotación diferente, ¿no? A una clase, a un parámetro, a un método, ¿sí? Pero, como les digo, eso lo iremos viendo y lo iremos explicando a medida que vayamos viendo ya la parte práctica de Angular, ¿de acuerdo? Listo. Van a hacer un taller en el cual hagan una demostración de absolutamente todo lo que hemos visto en TypeScript, ¿sí? Pueden crearse algún, no sé, algún mini programa, ¿sí? En el cual demuestren todo, ¿no? Tipos de datos, uniones de datos,
funciones con parámetros, sin parámetros, interfaces y las clases como acabamos de ver aquí. ¿De acuerdo? Tienen exactamente más de 1 hora, ¿sí? Para poder hacer este taller. ¿De acuerdo? Entonces, lo van a hacer todo dentro de un mismo archivo de TypeScript. ¿Sí? Toda la programación van a ser dentro de un solo archivo TypeScript. ¿Sí? Ese archivo va a tener como nombre su apellido. ¿Sí? Los que tienen el mismo apellido ponen apellido, guión bajo y el otro apellido. ¿De acuerdo? Y ahí sí, pues, .ts. ¿Sí? Y ese es el archivo que van a cargar en la plataforma. Ya ahorita en este momento ya está activo el enlace. Aquí está también el material, todo lo que hemos visto, ¿no? Aquí está. Taller TypeScript. ¿Sí? Entonces, aquí suben de forma individual cada uno de los archivos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Inge, ¿esto es solamente por consola? Solo por consola, tal como lo hemos visto aquí. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente tienen que utilizar esto, ¿no? El console.log. ¿Sí? Entonces, para yo poner ts-node, clases, perdón, el apellido.ts y ver todo lo que está impreso. ¿Sí? Entonces, ustedes sí le habilitan a todas las impresiones, ¿no? Yo para que no tener tantas impresiones de aquí, he ido comentando las líneas que voy imprimiendo anteriormente. Pero en su caso, todo lo que vayan imprimiendo, todo lo dejan totalmente visible, ¿no? ¿Sí? No lo comentan. Para que el rato que yo ejecute este comando con su archivo, ¿sí? Pueda ver aquí en la consola todo lo que está impreso. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas? ¿Solo el archivo TypeScript subimos? Solo el archivo TypeScript. ¿Sí? Yo me descargo los archivos y ejecuto aquí en mi consola. ¿Alguien más, porfa? ¿Listo? Trabaje, por favor. Cualquier cosa, estoy aquí presente.